Seguimos estudiando el cálculo de áreas bajo la curva normal estandarizada. Vamos a ver una tercera situación que podría ocurrir en cuanto al cálculo de estas áreas. En el caso 3, vamos a ver áreas que se encuentran comprendidas alrededor de la media. Es decir, estamos hablando de porciones de áreas que queda definido tanto una parte a la izquierda de la media y la otra parte a la derecha. Entonces, por eso decimos alrededor de la media. Nos estamos auxiliando siempre de esta curva, de esta tabla de áreas bajo la curva, que nos da áreas desde 0 hasta z. Entonces, vamos a resolver un primer ejemplo en donde vamos a calcular el área de z igual menos 1 a z igual 1. Entonces, como un dato característico que vamos a llevar ya de entrada en relación a este tercer caso, es que los valores de z vamos a tener uno que es negativo y el otro que es positivo. Ahora, particularmente en este ejemplo tenemos que el valor es el mismo, es el 1, solamente que en un caso es negativo y en el otro es positivo. En cuanto a la gráfica, lo que nosotros queremos encontrar es el área de esa porción que se encuentra ahí marcada o sombreada. Entonces, para encontrar esta área, lo que vamos a tomar en cuenta es que si nos fijamos en la parte de la tabla modelo para la que acá tenemos, encontramos áreas desde 0 hasta un valor z. Entonces, en nuestro caso, podemos observar que tenemos acá de 0 a un z que es igual a 1, pero también tenemos un área que se puede definir como el área que está comprendida desde menos 1 hasta 0. En otras palabras, lo que tenemos son dos áreas, ambas limitadas por el número 0. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el área de esas dos regiones por medio de un procedimiento como el que vimos en el primer caso y luego sumar ambas áreas. Entonces, podríamos llamarle, por ejemplo, a esta área 1, que es la que está desde menos 1 hasta el 0. Y podríamos llamarle, por ejemplo, a esta como área 2. Ahora, al final, lo que nosotros necesitamos es un área total que está desde menos 1 hasta 1. Entonces, el proceso geométrico que acá que tenemos que hacer es sumar las dos áreas, el área 1 y el área 2, y tenemos el área solicitada. Para ese desarrollo, entonces, vamos a encontrar el área que está desde menos 1 a 0. Para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el área que se nos da para 1. Entonces, y vamos a recordar que en el caso del 1, por ser en este caso un número entero, sabemos que al momento de buscar en la tabla tenemos que descomponer ese número en dos partes. Y para eso entonces le vamos a agregar dos ceros decimales. Esto nos va a facilitar la búsqueda en la tabla. Entonces el 1.0 lo buscamos en la primera columna hacia abajo y luego el segundo 0 lo vamos a buscar en la primera fila hacia la derecha. Entonces nos vamos a la tabla. Acá tenemos 1.0 y acá tenemos el 0. Entonces interceptamos el área y esa es 0.3413. Esa sería entonces el área 1. Luego, en el caso del área 2, en este ejemplo, de hecho, por ser el número 1, el único cambio que hay es únicamente en relación al signo, y por simetría sabemos que esta área 2 también es 0.3413, es la misma área que en el caso anterior. Entonces, lo que vamos a hacer, como mencionaba antes, es que como tenemos dos regiones de área, una comprendida a la izquierda a la media y la otra a la derecha,
Entonces, para encontrar el área total tenemos que sumar. Y decimos entonces que la probabilidad de que z sea mayor que menos 1 y menor que 1 es 0.3413 más 0.3413, es decir, el área 1 más el área 2. Y si efectuamos esa suma, entonces esto nos da 0.6826, que sería el área que nosotros estábamos buscando. En un segundo ejemplo, siempre de este tercer caso de áreas alrededor de la media y auxiliándonos de la tabla, vamos a encontrar o a calcular el área que está desde menos 1.60 hasta 0.40. De nuevo, vemos que es de este caso porque cumple la característica de que un valor de z es negativo y el otro es positivo. Entonces, el gráfico relacionado con esta área nos quedaría de esta manera. Y ahí pues sabemos que justamente en el centro tenemos a la media y entonces de nuevo tenemos dos regiones, dos áreas. El área 1 que es la que está a la izquierda del 0 y el área 2 que es la que está a la derecha. Y que de nuevo, para hablar de un área total simplemente tenemos que sumar ambas áreas. En este caso entonces lo que vamos a hacer es encontrar por separado cada una de esas áreas y luego sumarlas. En el caso del 1.60, que lo vamos a tomar positivo por la cuestión de simetría, buscamos el 1.6 hacia abajo, el 0 hacia la derecha en la primera fila y entonces nos vamos a la tabla. Acá tenemos el 1.6 y vamos a buscar el número 0 en la primera fila. Entonces interceptamos y vemos que el área en este caso es 0.4452. Ya tenemos el área 1. Ahora vamos y buscamos el área 2, para lo cual también descomponemos al 0.40 en dos partes. 0.40 que lo buscaremos hacia abajo, el 0 que lo buscaremos hacia la derecha. Entonces nos vamos a la tabla, 0.4 en la primera columna y el 0 en la primera fila y el área ahí es entonces 0.1554. Entonces el área total estaría formada por la suma de esas dos áreas. Entonces planteamos esa suma y decimos que la probabilidad de que z sea mayor a 1.60 y menor a 0.40 es la suma 0.4452 más 0.1554. Entonces efectuamos la suma y eso nos da 0.6006. Por ser este un valor de probabilidad, en algún momento si nosotros queremos, lo vamos a poder pasar a su forma de porcentaje. Entonces, este es el tercer caso, áreas alrededor de la media, es decir, áreas que están limitadas por un valor negativo de z y por un valor positivo de z. Y el procedimiento, como hemos visto, es encontrar el área que cada uno de los dos valores de z nos proporciona según la tabla y luego sumarlos. Entonces, simplemente ese es el procedimiento en este tercer